En España, la enfermedad renal crónica afecta a un 10% de la población española y mantiene en diálisis a 25.000 pacientes. De ellos, solo el 10% están con tratamiento sustitutivo renal basado en diálisis peritoneal. Sobre la enfermedad renal crónica y sobre la aplicación de esta técnica se habló durante el 15º Congreso Internacional de Diálisis Peritoneal que se celebró por primera vez en nuestro país. Para ahondar en estos temas, contamos hoy con el vicepresidente del Congreso y jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de la Princesa, doctor José Antonio Sánchez Tomero. Muy buenas. Buenos días. España está por debajo en el uso de esta técnica, por debajo de la media de Europa, con respecto a la diálisis peritoneal. ¿Por qué estas cifras inferiores? La distribución no es uniforme de todas maneras. Hay regiones españolas que tienen un porcentaje de pacientes en diálisis peritoneal que es equivalente al de otros países europeos y, sin embargo, hay zonas del país donde el porcentaje es muy bajo. Entonces, lo que se ha intentado en los últimos años es acercarse a los estándares europeos y gracias a movimientos de grupos de nefrólogos, de la Sociedad Española de Nefrología, paulatinamente en los últimos años se ha producido un incremento del número de pacientes global que están en diálisis peritoneal, aunque todavía sigue siendo inferior al de países como países escandinavos, Noruega, Suecia, etc. ¿Por qué estos datos inferiores en algunas comunidades autónomas, superiores en otras? Depende un poco de la voluntad o un poco del clínico, de lo que crea él que es conveniente para el paciente. Recomendación, todavía hay profesionales que son reticentes a la diálisis peritoneal. Las causas no son únicas. Por un lado está que en muchos casos no ha habido infraestructuras adecuadas para el desarrollo de programas de diálisis peritoneal. Por otro, la diálisis peritoneal, al estar menos implantada, ha generado menos conocimiento en los grupos de nefrólogos y muchas veces los residentes que han salido de los servicios de nefrología no tenían un conocimiento adecuado de la técnica y eso implicaba que luego la desarrollaban menos. Y por otro lado también puede haber influido el que durante muchos años se consideró que la diálisis peritoneal era una técnica de segundo nivel y que la técnica de más calidad era la hemodiálisis. Los resultados de los que disponemos en la actualidad, en múltiples estadísticas, tanto de la sociedad americana como europea, española, etcétera, indican que la calidad de la diálisis que obtienen los pacientes con diálisis peritoneal es tan buena o mejor que la hemodiálisis, sobre todo en los primeros años. En los primeros 2 años de tratamiento, los resultados en cuanto a supervivencia son mejores con diálisis peritoneal que con hemodiálisis. Y esos resultados se igualan a partir del segundo año y a largo plazo los resultados todavía siguen siendo mejores con hemodiálisis que con diálisis peritoneal. Pero en todo caso, lo que se pretende es extender el concepto de que el tratamiento del paciente con insuficiencia renal tiene que ser algo integrado. Un paciente puede entrar en diálisis peritoneal o en hemodiálisis, que cuando sus circunstancias personales lo aconsejen pueden pasar a tratamiento con diálisis peritoneal o con hemodiálisis, trasplantarse, volver una técnica a otra, que no son técnicas aisladas, sino que se complementan en distintos pacientes y en distintos momentos de la evolución. De los 25.000 pacientes que están en la actualidad en España en diálisis, se habla que un 10% utilizan diálisis peritoneal. ¿Cuál sería el porcentaje más o menos algo sería más deseable alcanzar? Claro, el problema es los incidentes. Pacientes incidentes es más alto, a lo mejor está alrededor del 15 o 16%. El problema es que muchas veces están entrando los pacientes más jóvenes en diálisis peritoneal, que son los que se trasplantan antes. Entonces hay un recambio, un turnover, por así decirlo, muy importante de los pacientes de diálisis peritoneal, de forma que el número de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal no crece demasiado porque hay muchísimo recambio también. Pero la prevalencia puede estar alrededor del 10%, pero la incidencia de entrada de pacientes es superior. Y ahora que está tan de moda, que siempre tenemos que hablar no solo de beneficios, sino también de costes, ¿cuáles son? ¿Hay ese equilibrio entre coste-beneficio en diálisis peritoneal? Hay ya bastantes estudios que indican que, por un lado, los costes son menores. Ten en cuenta que la diálisis peritoneal es una técnica domiciliaria en el que los intercambios se los va a hacer el paciente y hay un ahorro de personal
para la realización de la técnica. Entonces hay un ahorro de personal, hay un ahorro de transporte del paciente, de su domicilio al hospital, etc. Entonces, en cuanto a costes, es más barata la diálisis peritoneal que la hemodiálisis. Siempre y cuando consideremos la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Hay técnicas de diálisis peritoneal con alto flujo, etcétera, con cicladoras, en el cual los costes vienen a igualarse bastante a los de la hemodiálisis, pero en conjunto el coste económico es inferior al de la diálisis peritoneal. Pero a mí me gusta también incidir más, no solo en el coste económico, sino también en las ventajas personales que puede tener la diálisis peritoneal, porque el paciente que asume su autocuidado, que es un paciente que se responsabiliza de hacer su tratamiento, es un paciente que va mejor, que se cuida mejor, que toma mejor la medicación, hace mejor la dieta, que está más integrado en su medio, que mantiene mucho mejor las relaciones familiares, y también es un paciente que en muchas más ocasiones es capaz, por ejemplo, de mantener la vida laboral, etcétera. Cosa que muchas veces en los pacientes en hemodiálisis se pierde porque los continuos desplazamientos al hospital, que tiene que estar una serie de horas, días fijos, etcétera, dificulta muchas veces el mantenimiento de la actividad laboral. Recientemente se ha presentado un informe que indica que en la última década en nuestro país ha aumentado la supervivencia en los pacientes que están tratados con diálisis peritoneal. En estos últimos 10 años, ¿cómo ha mejorado o qué se ha hecho, ¿no?, para aumentar esa supervivencia en estos pacientes tratados? Sí, hombre, yo creo que hay varios factores. Por un lado están los factores dependientes de la técnica, que son importantes, es decir, que han mejorado los sistemas de diálisis peritoneal, han mejorado mucho los líquidos de diálisis peritoneal, son mucho más bien compatibles, han mejorado nuestro conocimiento de la técnica, la manejamos mejor, sabemos mejor las indicaciones, tratar las complicaciones de los pacientes, etcétera, pero también ha mejorado el manejo que hacemos de los pacientes con enfermedad renal crónica, es decir, manejamos mucho mejor la hipertensión, la anemia, el metabolismo óseo, etcétera. O sea, que influyen las mejoras que ha habido en la técnica, pero influyen también las mejoras en el manejo global de los pacientes con enfermedad renal crónica. Durante el Congreso se ha hablado especialmente del manejo del paciente de alto riesgo. ¿Qué desafíos plantea en este sentido? Sí, hay grandes desafíos, porque por un lado está el paciente pluripatológico, como es, por ejemplo, pues, el paciente diabético, que a su vez tiene una cardiopatía isquémica, o que tiene una enfermedad vascular periférica, o ha tenido un ictus, etcétera. O el paciente con una hepatopatía, cirrótico, con ascitis, o el paciente con insuficiencia cardíaca, estadios 3, 4 de la NIJA, que son pacientes que hacen episodios frecuentes de insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, el manejo de ese tipo de pacientes, cuando además tienen una insuficiencia renal, pues es muy complicado, porque un paciente que tiene una cardiopatía isquémica con mucha inestabilidad cardiovascular, pues probablemente a lo mejor se le maneja muchas veces mejor en diálisis peritoneal, que es una técnica más continua, que tiene menos variaciones en las ultrafiltraciones, los cambios de volumen, que a lo mejor una técnica más agresiva como la hemodiálisis, que te obliga a hacer ultrafiltraciones muy importantes en un espacio corto de tiempo. Entonces, esos pacientes a veces se pueden manejar muy bien con diálisis peritoneal. Hay incluso varios protocolos. En España hay uno de un grupo, fundamentalmente un grupo de Asturias, del Hospital General de Asturias, de manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria con función renal conservada, aunque con cierto grado de insuficiencia renal, que son inmanejables con tratamiento conservador, y que con un tratamiento con diálisis peritoneal, con pocos intercambios al día, se les mantiene controlados, disminuye el número de ingresos, disminuye el número de costes, disminuye el número de episodios de insuficiencia cardíaca. Así que hay distintos grupos de pacientes que se podrían beneficiar del tratamiento con diálisis peritoneal, y es un poco a lo que ha ido dirigido fundamentalmente las sesiones del curso específico que ha habido de manejo de pacientes de alto riesgo. La diálisis peritoneal es una técnica domiciliaria, por lo tanto parece que su aliado natural podría ser la telemedicina. ¿Cómo se están conjugando ahora mismo? Sí, hay varias experiencias. Nosotros hace tiempo hicimos una experiencia, hace ya algunos años, cuando se empezaban a comercializar los móviles
con conexión a internet y con posibilidad de transmisión de vídeo, etcétera, pero todavía era una cosa muy incipiente. Sin embargo, posteriormente y con el desarrollo de todos los sistemas de telecomunicación, hay ya varias experiencias en nuestro país, en concreto hay una en Canarias muy importante, en la que es posible seguir desde el hospital la evolución clínica del paciente, todos los parámetros de la diálisis, si el paciente es cumplidor, no cumplidor, se hace todos los intercambios, qué grado de eficacia está teniendo la técnica. Al mismo tiempo el paciente puede introducir constantes del peso, la ultrafiltración que ha obtenido, como la hipertensión arterial, las glucemias, etcétera, y con todos esos datos el médico y la enfermera que está en el centro puede hacer recomendaciones al paciente sobre cambios de tratamiento, etcétera, e incluso mantener un vis a vis directo con el paciente a través con una cámara web y a través de internet para que el paciente le refiera los problemas que tiene, las complicaciones, etcétera. Incluso, y eso lo hemos hecho nosotros, pacientes, por ejemplo, con úlceras que están en periodo de curación, que se tienen que hacer curas y tal, el paciente te puede mandar o fotos de la evolución de la úlcera o incluso una imagen de vídeo de cómo va, y tú puedes ir siguiendo cómo va el tratamiento del paciente y no hace falta verle todos los días, sino que a lo mejor le puedes ir viendo cada semana, cada 10 días. Puede facilitar el contacto entre los equipos médicos y de enfermería y los pacientes en su domicilio y simplificar mucho las labores de comunicación, transporte, etcétera. La calcificación vascular es uno de los nexos de unión entre las alteraciones del metabolismo mineral y la mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica, y de este tema también se ha hablado bastante en el Congreso. ¿Qué se ha presentado nuevo al respecto? Sí, hay toda una serie de sistemas que se están describiendo en los últimos años, que es el sistema del FGF23, con su correceptor cloto, y todo el manejo. Se está de alguna manera completando todo el esquema que se tenía de las alteraciones del metabolismo mineral y eso en los pacientes con enfermedad renal crónica. Inicialmente todo se pensaba que estaba en relación con el hiperparatiroidismo, con el manejo de la vitamina D, con las alteraciones del manejo del fósforo a nivel del riñón, pero es todo mucho más complejo. O sea, cuando el paciente ya empieza a tener algún grado de insuficiencia renal, se van a producir cambios en una serie de moléculas, entre ellas el FGF23, que va a facilitar la eliminación del exceso de fósforo que el riñón no va a eliminar en condiciones normales, pero ese aumento de este factor FGF23 a su vez va a inhibir la producción de 1,25 hidroxivitamina D3, etcétera, que se pone en marcha toda una serie de mecanismos. O sea, que todo el sistema que explica el trastorno de los metabolismos óseos en los pacientes con enfermedad renal crónica está mucho mejor comprendido hoy en día por los conocimientos que tenemos. Y realmente esto va a ser muy importante porque uno de los problemas que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica es la mortalidad cardiovascular. Y la mortalidad cardiovascular está muy relacionada también con la calcificación vascular. Y la calcificación vascular también está muy relacionada con las alteraciones del metabolismo mineral y eso en los pacientes con enfermedad crónica. Así que todo lo que hagamos para el control de todo este sistema, de alguna manera va a implicar en la mortalidad, en la supervivencia global y en la menor mortalidad fundamentalmente de causa cardiovascular de los pacientes con enfermedad renal. Durante el Congreso también se han planteado guías de práctica clínica. ¿Qué hay de nuevo en este sentido? ¿Qué veremos en los próximos meses? Sí, en principio las guías de práctica clínica se actualizan periódicamente por la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. Hay también dentro de las guías americanas y de las guías europeas y de las guías CADIGO apartados específicos para el manejo de los pacientes con diálisis peritoneal y las últimas actualizaciones que se han producido de las guías de los pacientes con diálisis peritoneal van dirigidas al manejo de las infecciones,
al manejo de los problemas relacionados con el control de las complicaciones cardiovasculares, en relación con los estándares de adecuación de la diálisis para obtener una diálisis suficiente y adecuada para las necesidades del paciente, etcétera. Pero las guías, más que surgir guías absolutamente nuevas, lo que se va produciendo son sucesivas actualizaciones. Doctor Sánchez Tomero, pues muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. Pues nada, ha sido un placer estar con ustedes.